Porque en la vida, los momentos difíciles son enfrentados con decisión. Radio Mujer presenta Historias y Vida. Estamos iniciando este sábado 5 de noviembre. Te doy la bienvenida a Historias y Vida. Gracias por continuar en sintonía del 1040. Somos el sexto sentido de la radio y aún seguimos pues festejando estos 8 años en el programa. Gracias a ti que nos escuchas en primer lugar, y por supuesto todas las asociaciones, todos los testimonios, los invitados que hemos tenido a lo largo de estos años, que se han dado el tiempo de venir a pasar toda la información sobre cualquier tipo de enfermedad, ya sea alguna enfermedad física, alguna enfermedad también, algún tipo de trastorno, síndrome, en niños, en jóvenes, en adultos. También hemos hablado de los adultos mayores. De verdad, gracias, muchísimas gracias por darse el tiempo, y a ustedes por escucharnos. Si estás descansando, si vas a tener a lo mejor alguna tarde muy movida, o vas a tener trabajo, porque luego también pasa que los fines de semana a veces los usamos para los pendientes que dejamos en el trabajo. Bueno, pues sintonízanos a través del 1040 de AM o también en radiomujer.com.mx, que es nuestro sitio web, nuestra página de internet, donde podrás encontrar todos los videos de los programas en general, las recetas de cocina, las noticias de espectáculos, artículos para toda la familia y promociones. También puedes encontrar el estar regalando constantemente libros. Gracias de verdad a David Villaseñor, está en los controles. Le agradecemos también a Arturo Cervantes, a Abraham en la asistencia de producción. Soy Rosy Muñoz y un saludo a todas las personas que nos escuchan pues en cualquier parte de la República, y también en Austin, Texas, en el 95.1 de FM. Muchísimas gracias. Esta tarde, no sé si recuerdan que el mes pasado estuvimos hablando sobre bipolaridad y sobre un evento que iba a tener la Asociación Humanamente de Voz Pro Salud Mental, que es una asociación que está en varios estados de la República, y bueno, pues aquí en Guadalajara como Humanamente ya lleva algunos años, y tuvieron un evento donde aprovechamos obviamente para hacerles la invitación a ese evento, pero también empezar a hablar de estos temas sobre de trastornos ahí emocionales, y aprender un poquito de lo que son las enfermedades mentales como tal, de repente cierta desinformación que existe. Y entonces, bueno, pues justo al aire le hicimos la invitación a la directora Sara Valenzuela para que vinieran una vez al mes a hablarnos de las enfermedades, precisamente a conocer, porque luego como que nos dicen enfermedades mentales y todas las tenemos en un saco ahí, ¿no? Las creemos igual, los mismos síntomas, lo mismo en general, y no tenemos pues ahora sí, mientras no lo vivamos en carne propia o con familiares, no pasa nada. No nos damos ahí el tiempo. Y lo importante de este programa, como siempre lo hemos dicho, es pues tener la información. Nos va a hacer esa diferencia, va a marcar esa diferencia, porque no sabemos en qué momento, o no sabemos si a lo mejor estamos viviendo con alguna situación de este tipo y lo creemos normal, como ya me decían antes de iniciar el programa. Te presento a nuestras invitadas, que son las que nos van a llevar esta tarde por este programa sobre depresión y suicidio. Está con nosotros, ya lo comentábamos, la directora Sara Valenzuela. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosy. Felicidades por todos esos años de estar al aire, ¿no? Y a tu público también. Muchísimas gracias, y gracias por venir. Está Citlali con nosotros, que va a ser nuestro testimonio esta tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Pues aquí estamos. Aquí estamos. También está con nosotros la doctora María Constanza Pereto, que también la tuvimos hace un mes, y de nueva cuenta viene con nosotros, pues, quien es la parte médica y que nos va a dar la orientación sobre el tema. ¿Cómo estás, Constanza? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias. Vamos a hablar de este tema de depresión y suicidio, y sí me gustaría pues introducirnos un poco en el mismo, porque en los últimos años se ha hablado mucho de la depresión, se ha hablado mucho que cualquier situación ahora sí que sucede, ahora sí que a nivel ambiental, niveles que no están a nuestro alcance, suelen hacer que de repente las personas sientan
tristeza, a veces se le relaciona con una tristeza muy severa, una situación ya como tal depresiva, a veces ya son medicamentos, a veces es una depresión que le llaman más química, una sustancia ahí que genera el organismo. Pero a ver, danos una orientación, ¿qué es esto de depresión? ¿Cómo se maneja como tal? Bueno, la depresión, sabemos que es un trastorno del estado del ánimo, Ujú. en el cual nosotros empezamos a sentir tristeza, sentimientos de ruina, de vacío, de desesperanza, más o menos en un lapso mayor a 2 semanas, la mayor parte del día. Sabemos que las enfermedades mentales y así también la depresión son multifactoriales, entonces la causa no es por una sola cosa. Ujú. Entonces es un trastorno neurobiológico donde se alteran varias conexiones cerebrales y los neurotransmisores. También tiene un componente genético muy grande y también tiene un componente ambiental, ¿no es cierto? Puede ser desencadenada por varios factores estresantes, laborales, familiares, ¿no? Ujú. Y muchas veces no hay un desencadenante específico, pero podemos padecer también este trastorno depresivo. Es una de las enfermedades mentales más discapacitantes Ujú. que provocan, por ejemplo, mayor ausentismo laboral. ¿Cómo podemos decir que una persona tiene depresión? Porque entonces podemos caer en esta parte de me siento muy triste porque a lo mejor murió un ser querido, o porque me cambié de país, o porque ya no estoy en un trabajo que tanto quería, a ya definirlo como depresión. Exactamente, nosotros para diagnosticar la depresión usamos varios criterios clínicos en los cuales uno de los síntomas más importantes es el estado de ánimo triste o deprimido, el cual no es un ratito al día, sino que es la mayor parte del día por más de 2 semanas. Ujú. Específicamente, el cual va acompañado de otros síntomas como por ejemplo la anedonia, que es la incapacidad Ujú. para sentir placer por cosas que antes podíamos disfrutar. Luego se altera nuestro sueño, en el cual podemos dormir de más o Ujú. empezar a tener insomnio o alteraciones en las cuales parece que no descansamos. Empezamos a tener ideas de muerte, ideas suicidas. Se altera nuestra alimentación también, ¿no es cierto? En las cuales muchas veces empezamos a bajar de peso o a no tener apetito. Ujú. Y hay personas que cuando hablabas de cuestiones hereditarias, genéticas, quizá se vuelve crónico este padecimiento. Puede ¿Es el llegar a- término que se le maneja, depresión crónica? Puede llegar a ser que muchos de los trastornos mentales y así también la depresión se tornen crónicos cuando no se tratan, ¿no es cierto? Por mucho tiempo y uno se acostumbra a vivir con esta tristeza, con esta incapacidad de disfrutar, ¿no es cierto? Y se puede tornar crónico. La depresión es uno de los trastornos en los cuales se puede resolver si recibimos un Ujú. adecuado tratamiento, así sea terapéutico, farmacológico, ¿no es cierto? Toda la vida pudieran estar tomando medicamentos o tratamiento las personas que ya están diagnosticadas como tal con una depresión. Específicamente la depresión, como así también los trastornos de ansiedad, son estos trastornos en los cuales no necesitamos estar en tratamiento toda la vida, sino que son trastornos que se pueden resolver, digamos. Ujú. Ahora, esto de que lo vamos a manejar como depresión y suicidio no quiere decir que todas las personas que a lo mejor tengan una depresión se quieran suicidar. No. Digamos que puede llegar a ser, la depresión está muy relacionada con el suicidio porque Ujú. más del 90% de las personas que se suicidan está relacionado con un trastorno una depresivo, pero no quiere decir que tener depresión quiere decir que de la vayamos a mano. tener síntomas, digamos, ideas suicidas. Vamos a la pausa, es la primera, y al regreso le daremos voz también ya a Citlali para que nos hable de su testimonio y por supuesto a la directora Sara Valenzuela. Estamos ya de regreso. Sí, estamos de regreso. Es que estamos platicando aquí en los cortes también sobre pues estos cambios de clima que ya se están dando. Estamos ya comenzando el mes de noviembre y de repente, suele haber ahí como unos cambios muy marcados. No hasta enero es cuando ya se siente muy, muy, muy bien el frío aquí en la zona metropolitana de Guadalajara.
pero sí recuerdo que hay ciertos días, ¿verdad? En los meses de noviembre que se siente como un aire ya un poquito helado, sobre todo en las mañanas, que es cuando pues más empieza a helar y va cambiando ya a lo largo del día. Así es que, bueno, seguimos con el tema. Luego de hablar del clima un poquito, seguimos con el tema. Esta tarde estamos hablando sobre depresión y suicidio. Agradezco de verdad enormemente a la Asociación Humanamente, bueno, pues que se hayan dado este espacio para mes con mes hablar de estas enfermedades mentales, de esos trastornos, y que de repente no tenemos la prevención de hablarlos, o no sabemos, no tenemos ni idea, ¿no? De tener el cuidado de pues conocer un poquito más de los mismos. Ya hablábamos en el primer bloque con la doctora Constanza Pereto sobre lo que es depresión, digamos a grandes rasgos, cómo se puede diagnosticar, cómo se puede considerar una persona que tiene depresión y cuál sería básicamente el tratamiento. Obviamente cada caso pues es distinto y se maneja de manera particular, pero bueno, ya nos hacía esta introducción al tema. Y Citlali, a quien agradezco de verdad el que haya venido esta tarde para darnos su testimonio. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Cuéntanos un poquito cómo fue que te diagnosticaron con... bueno, me decías que tu diagnóstico es... Bueno, primero yo a los 17 caí en Ajá. crisis y me diagnosticaron con depresión. Y ¿Cómo fue esa crisis? ¿Nos puedes platicar? pues fue curioso porque tomé un medicamento que creo que me dio alergia, que tenía penicilina. Y duré como 5 noches sin dormir muy bien, y como pues tengo tendencia a ser timidona, pues no le decía a mi mamá, y iba a la prepa, entonces empezamos a buscar ayuda profesional de psiquiatras, pero no encontrábamos con el bueno. Y pues en ese tiempo me atendió el doctor Rendón, que tuvo muchos aciertos y me ayudó, y pues me dio buenos medicamentos, pero en ese tiempo como que eran más fuertes y sí me provocaban resequedad en la boca y otros síntomas. Pero también dimos con un psicoanalista que se llama Miguel Méndez, y me atendió bastante tiempo. Ahorita estoy descansando de la terapia, pero pues, con psicoanálisis, y el psicoanálisis para mí fue como de mucha ayuda. ¿Tú sabías lo que estaba sucediendo en ti, como nos decía la doctora Pereto, que a veces uno cree que es normal? Pues yo no pensaba que me fuera a deprimir. Yo decía, bueno, pues es insomnio, a ver si... Pero me enojaba porque no podía dormir. O sea, yo intentaba dormirme, me decían, pues camina más, te dan consejos, tómate un té, ¿no? O sea, no me servía cualquier cosa. Pero, y el diagnóstico se quedó durante mucho tiempo. También probé terapia alternativa, acupuntura, reiki, otras cosas, intentar relajarme. Y la verdad, pues lo que es, en parte lo que me ayudó mucho, además de haber tenido psiquiatra, es que el psicoanálisis me ayudó a soltar muchas emociones durante bastantes años. O sea, es ir, volver, dejar de ir y volver. Incluso durante mi carrera yo de repente iba, de repente no iba, pero me ayudó mucho. Y hasta hace unos años que volví a entrar en una crisis, después redescubrí Humanamente, porque más o menos como que algo había escuchado de ella, y tomé el curso Tierra a la Vista. Y ahí Santana Lim, el psicólogo, pues nos enseña a estar checando nuestros síntomas, si estamos tristes, si nos sentimos ansiosos, intentar relajarnos. También pues no me había tocado convivir en ese sentido, en un curso con otras personas que padecieran otra enfermedad mental, y yo descubrí cómo hay ciertos síntomas que se parecen, como, no sé, ser obsesivo para lavarte las manos, o el no poder dormir, y ya cada quien tiene como ciertas características diferentes, pero sí fue como ver la enfermedad desde otro enfoque, pues te ayuda a no decirte, pues estoy enfermo, claro, y ya. Pero sí fue de mucha ayuda, y tantito antes, no me puedo acordar exactamente el año, pero me diagnosticaron como bipolar. Entonces cambió mi diagnóstico. Yo pensé que era depresiva y ahora soy bipolar, pero se parece un poco porque
según yo, los depresivos tienden a irse abajo y a subir cuando están sanos, y los bipolares es subir y bajar, pero como que de alguna forma te conectas con ponerte en riesgo al andar muy maníaco, así como muy alegre en exceso. Sí, cuando dices, no, pues voy a cruzar la calle por aquí, al cabo, ¿qué me pasa? Todo el mundo me conoce, no me va a atropellar o cosas así. Pero sí fue interesante, y luego conocer Monumental por un primo, mi primo Germán me recomendó que fuera a la Casa Club. Dije, bueno, pues me asomo a ver de qué se trata. Yo lo relacioné como a las casas de día, y yo pensé que era como una casa de estancia. Ajá. Y ya, no, me asomé y muy interesante. Yo al principio quería dar terapia, pero me comentaron, no, aquí no se habla de enfermedad, no es para terapia. Vas a hacer actividades domésticas y también otras cosas. Dije, bueno, pues yo vengo, y es un trabajo que haces voluntario, y que si te integran a algún proyecto, pues ya a lo mejor con el tiempo puedes ganar un dinero que puede ser simbólico, y ya más adelante a lo mejor se convierte en otra cosa. Pero sí ha sido muy interesante. ¿Cuántos años llevas en esto de que ya estás con el diagnóstico y trabajando, digamos, en ti, en tus síntomas? Pues con este nuevo diagnóstico, no sé, unos 4 o 5 años aproximadamente, pero de todos modos desde los 17 mi mamá y yo estuvimos buscando ayuda, solamente como que no daba con el clic, no había un clic todavía con el indicado, y la verdad sí, yo le agradezco mucho a Miguel Méndez, entre otros, o sea, pues también a los que están dirigiendo Humanamente, a Sara, a todos los que están ahí, y a la directora de la Casa Club, porque pues sin esa ayuda yo creo que yo no tendría como ese brinquito de más para salir hasta más. ¿Tú crees que los doctores también, no todos, pero existe a lo mejor desinformación sobre las enfermedades, y que por eso a lo mejor no encontraras el indicado o no supieran acertadamente cuál es el padecimiento, el nombre, el diagnóstico, los síntomas? Sí, no, ¿sucede? Sí creo que hay incluso profesionales de la salud que se ponen el título y no te saben, o sea, a mí me dieron medicamento como en exceso, un psiquiatra, y me desmayaba, o sea, te perdías completamente. Sí, pues como que me caía de peso, y hay muy buenos profesionales también que hacen su trabajo muy bien. Pero sí. Como Constanza. Claro, como Constanza que es la que nos está asesorando esta tarde. Entonces, digamos que pues es una situación complicada, entre comillas, porque todos de alguna manera tuviéramos que aprender a conocernos a nosotros. Y en esa medida, como dices el doctor Santana, que les enseña a identificar los síntomas. Y entonces, bueno, yo creo que cuando ya tienes identificados los síntomas, es menor las crisis, o cómo las puedes tú comparar en estos años. No, yo creo que sí es menor, o sea, sí suele pasar, pero es más fácil salir de ellos, o te internan, o te tratan, o hay algo, o la familia también interviene. Eso te iba a decir, ¿cómo ha funcionado la familia en este proceso? Pues es que, como dicen, mi familia es medio de muégano, entonces se unen, se unen y actúan. Entonces, pues sí hay cierta convocatoria que hizo mi mamá, ya ahorita ya no está para hacer la convocatoria, pero de todos modos mis tías y tíos me han estado ayudando, sobre todo mi tía Elena está al pendiente, pero, o sea, si no es ella, es Teresa, es Catalina, es mi tía Rosa, Josefina, ¿no? O sea, son un montón. Y sí, también eso tiene que ver, y si no es la familia, pues a lo mejor hay gente que tiene amigos que son muy, muy cercanos, pues también los pueden, es como
tus Sí, contactos. tus contactos, porque a veces no sabemos los familiares, ¿no? No tenemos ni idea. Y luego nos dicen la palabra depresión y, pues échale ganas, típico. Y es Sí. como, híjole, te sientes como hasta impotente porque dices, bueno, pues no es nada más como de echarle ganas, ¿no? No, eso sí. Luego, los consejos, yo creo que está difícil, no funcionan. Es mejor que cada quien, o sea, igual te lo dan y si te funciona, pues úsalo, pero está difícil a veces en depresión que te digan, no, pues no te puedes dormir, pues salte a caminar, haz más ejercicio, pues es que no haces mucho ejercicio, no sé, no es eso, pues tienes que buscar alguna sustancia que te haga bien y alguna relajación y soltar tus... Ahorita que dices de sustancia, problemas. eso, doctora Constanza, es algo que te decía yo al principio que desconozco, nos vamos a ir con esto a la pausa, una cuestión ahí química que el cerebro no está funcionando como debería. Vamos a la pausa y al regreso me explicas, ¿te parece? Estamos de regreso, gracias por continuar en el 1040, el sexto sentido de la radio esta tarde, hablando sobre enfermedades mentales, enfermedades emocionales. ¿Cuál es el término? Vamos aprendiendo también a llamarle como tal. ¿Cómo lo podemos decir? Una enfermedad mental, tal cual. Enfermedad mental. Y vamos si no nos escuchaste al principio, bueno, pues todo el primer sábado de cada mes va a estar con nosotros la Asociación Humanamente para hablar de estas enfermedades. En esta ocasión nos estamos enfocando a la depresión y suicidio, que también estamos aprendiendo que de repente va muy de la mano con la bipolaridad, del que ya habíamos hablado el mes pasado. Pero ahorita enfocándonos más a esto y gracias al testimonio de Citlali, bueno, le preguntamos a la doctora Constanza cómo se llama esta sustancia de la que tanto nos hablan sobre que al momento de perderla o de bajar o no sé, el nivel hace que reaccionemos como con una depresión. Exactamente, sí. Como la depresión es un trastorno del estado de ánimo, lo que se altera es el metabolismo de la serotonina y de la noradrenalina. Entonces lo que pasa es que empiezan a bajar los niveles de serotonina en los espacios interneuronales. Entonces eso hace que se empiecen a producir toda esta cantidad de síntomas. Obviamente, como ya decíamos, puede estar desencadenado por cualquier factor ambiental, pero eso es lo que pasa. Por eso los medicamentos lo que hacen, y son tan importantes muchas veces, es ayudar a que este metabolismo se normalice, que aumente la serotonina y que las cosas empiecen a funcionar de otra manera, ¿no es cierto? Bien. De ahí que muchas personas son diagnosticadas obviamente con esta situación, pero necesitan como parte de su tratamiento las terapias y también medicamento. Mucha gente le tiene miedo al medicamento. En cuanto les dicen tienes que tomar medicamento, es como un terror a estar consumiendo, quizá por esta situación que muchas personas viven, que se les hace como una adicción. Exactamente, sí, no. Los antidepresivos son medicamentos los cuales están, totalmente estudiados. Son medicamentos que hace varios años que están en el mercado y no son medicamentos adictivos. De hecho, ni son controlados, o sea, los podemos comprar en la farmacia de venta libre. Entonces, al contrario, son medicamentos que normalizan una función en el cerebro que no está funcionando bien. Y son, digamos, como activadores, ¿no es cierto? Nos dan ganas de hacer cosas y hacen que todos estos pensamientos negativos que nosotros tenemos en la depresión podamos ver las cosas de otra manera, ¿no es cierto? Cuando estamos deprimidos muchas veces vemos las cosas muy grises o como una mulalla y nos cuesta tomar decisiones. Y los medicamentos hacen que a través de mejorar este funcionamiento cerebral empecemos a tener otro tipo de pensamientos y de visión y podemos empezar a tomar mejores decisiones. De ahí la importancia de acudir con un especialista para psicólogo, psiquiatra, cualquiera de los dos. Psiquiatría, nosotros nos dedicamos específicamente, somos médicos, a hacer diagnósticos, podemos recetar medicamentos o podemos derivar muchas veces. Ah, es cierto, un psicólogo no puede recetar un medicamento, ¿verdad? No, los psicólogos más bien ellos se dedican a terapias, ¿no es cierto? Ah, sí, a que lleven la terapia. Y también hablando un poquito de las terapias y de todos los proyectos, con los que están trabajando humanamente, que tienen como tierra a la vista, del que ya nos hablaba Citlali y del que también nos mencionaban el mes pasado.
Sara, nos decían que tienen programas ahí donde digamos que es un poquito el prevenir y el educar a la persona, al paciente y obviamente a los familiares. Sí, la misión de Humanamente es apoyar con cursos psicoeducativos a las personas que viven con la enfermedad mental, dándole las herramientas para mejorar su calidad de vida. La psicoeducación es eso, herramientas de cómo entender primero qué es su enfermedad, qué está pasando en el cerebro, cómo manejar las crisis, entender un poquito para qué son los medicamentos, mejorar tu relación con el psiquiatra, con tu familia. También les damos cursos a la familia para que vayan a la par, ¿verdad? Porque muchas veces el paciente sigue adelante y sale adelante y la familia sigue con el mismo discurso. Entonces eso hace que el paciente no siga caminando. Entonces vamos a la par con los cursos. Por cierto, ahorita están iniciando unos cursos que se comunicarán a Humanamente. Tenemos cursos de Tierra a la Vista que están iniciando y también cursos de familia a familia para familiares. ¿Qué es esto de Tierra a la Vista? Pues es el curso que tomó Citlali, que nos estaba comentando. Es un curso que dura 3 meses, son 2 horas a la semana. Son para personas con diferentes diagnósticos. Son 6 los diagnósticos que nosotros tratamos, que es depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad y trastorno dual, que es una adicción con una enfermedad mental. Las personas van, interactúan, se les dan las herramientas psicoeducativas y van como alumnos o como investigadores a saber qué les está sucediendo en su vida. No van como pacientes, ¿no? Porque la persona se tiene que hacer responsable de su enfermedad y trabajar por ella. Sí. Y esto de lo que hablábamos en el corte, me gustaría que lo compartieran, de que la depresión es una enfermedad, bueno, que se espera que aumente en el año 2020 y que muchas personas vivimos, o tendrán o la van a desarrollar y pues ni en cuenta, ¿no? Sí, mira, aparte las estadísticas están en 1 de cada 4 personas va a presentar durante lo largo de su vida alguna sintomatología de enfermedad mental, ¿no? Y actualmente hay 400 millones en todo el mundo con personas con depresión, que es discapacitante total. Y en el 2020 se espera que haya 600 millones en todo el mundo y va a ser la primera causa de discapacidad. Sobre este tema es importante de lo que está haciendo Humanamente, que es la detección temprana de las enfermedades mentales. El 75% de las personas que tienen una enfermedad mental se hubiera podido detectar en la adolescencia, en la niñez o la adolescencia. Entonces es la parte a la que le estamos apostando con el trabajo en alianza con el COEDIS, que es el Consejo Estatal de Apoyo a Personas con Discapacidad, en el programa Bienestar de la Secretaría de Desarrollo Social, en alianza con la Secretaría de Educación Pública y Humanamente. Estamos llegando a las escuelas para capacitar a maestros y a profesionales de la salud sobre la detección temprana de las enfermedades mentales, informando a los padres de familia también y eliminando el estigma y también platicando los focos rojos con los niños de primaria, secundaria y preparatoria. Ahora, esto de la depresión, porque, por ejemplo, nos dicen, se pudo haber detectado en la niñez o en la adolescencia, es decir, no todas las personas toda la vida o todos los días están como tristes, es decir, ¿existe algún factor o alguna situación que viven con ella? A lo mejor el insomnio, ¿no? Que no pueden dormir, o a lo mejor la ansiedad, o no sé, Constanza, que nos ayudes en esto. Lo que quiero es que las personas que nos están escuchando se sientan a lo mejor identificadas y que digan, entonces no es normal que yo todos los días le grite a mis hijos, no sé, estoy ejemplificando. Sí, bueno, exactamente, o sea, la depresión como tal es un diagnóstico, no es porque nos sintamos tristes 2 o 3 días, porque vivimos alguna situación de duelo o alguna ruptura, alguna separación con alguna de nuestras parejas y estamos unos días tristes, sino que la depresión es, como decíamos, es estar triste la mayor parte del día, durante más de 2 semanas y no poder dormir y estar como más apáticos, más fatigados. De repente dejamos de hacer cosas que antes queríamos hacer, nos empezamos a aislar y muchas veces en los niños especialmente, porque no hay que olvidar que
la depresión no es un diagnóstico de los adultos, como todos los trastornos mentales. Es muy frecuente en niños y cada vez en niños más pequeños vemos estos síntomas de depresión, ¿no es cierto? Y en los niños podemos ver que son niños que venían bien, que no tenían problemas en la escuela, no tenían problemas en su casa, tenían buenas relaciones y de repente hay una ruptura y empiezan a presentar mucha agresividad, mucho enojo, empiezan a presentar dolores físicos, no quieren ir a la escuela, ¿no es cierto? Empiezan a hablar mucho de la muerte y también sucede también en los adolescentes. Estos síntomas persisten en el tiempo, ¿no es cierto? Esa es la importancia, o sea, no es como que son poquitos días, sino que esto persiste en el tiempo y se empieza a alterar la funcionalidad. A los niños les empieza a ir mal en la escuela, empiezan a pelear, empiezan a tener reportes. También los adolescentes empiezan a tener como poco arreglo personal y muchas veces podemos empezar también a consumir sustancias, ¿no es cierto? Y en la etapa adulta, ¿cómo se pueden, si no se hace algo en esas edades, cómo se lleva a la etapa adulta? Y en la etapa adulta es más frecuente lo que decíamos, estos síntomas de tristeza, ¿no es cierto? Desatención, de repente si vamos a trabajar estamos muy cansados, no tenemos ganas de ir a trabajar, no tenemos el mismo rendimiento que antes, ¿no es cierto? Nos cuesta concentrarnos, porque también nos cuesta dormir, no tenemos ganas de relacionarnos, nos aislamos. Y esto persiste en el tiempo, es como, no sé qué me pasa, pero no disfruto de las cosas. Y el hacer tengo a lo mejor miedo. todo como tan sistemático, ¿no? Tengo que hacer la rutina, pero pues la tengo que hacer porque así tengo que cumplir. Claro, exactamente, en cosas que nosotros antes sí podíamos hacerlas bien, ¿no es cierto? Y ahora algo está pasando, pero a veces pasan años, como hablábamos en el corte, ¿no es cierto? Muchas veces los síntomas depresivos empiezan en la niñez o en la adolescencia y tardamos 14 años en atendernos. Entonces... Ahora, perdón, Constanza, ¿cómo se puede relacionar, digamos, pueden vivir muchos años desafortunadamente con la depresión, pero ¿en qué momento entra esto del suicidio? Como decíamos, o sea, no todas las personas, los trastornos depresivos pueden ser leves, pueden ser moderados y también pueden ser severos. Dentro del concepto de severidad inician estos sentimientos en la depresión y como en otros trastornos también mentales, y estos sentimientos de muerte, estas ideas de vacío que llevan a la falta de sentido de la vida y que muchas veces empezamos a pensar qué podemos hacer para terminar con nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque pensamos que esto no tiene solución. O sea, es importante que quede claro que las personas que piensan en el suicidio es porque piensan que no hay otra solución, no es porque realmente quieran acabar con su vida, ¿no es cierto? Es porque creen que no hay otra solución al sufrimiento que están pasando en ese momento. Vamos a la pausa y al regreso seguimos hablando y sobre todo, bueno, pues las conclusiones del tema y también, por supuesto, los datos de Humanamente. Continuamos en Historias y Vida, es la parte final de este programa este sábado hablando sobre depresión y suicidio y nos tuvimos que ir al corte, Constanza, pero bueno, nos hablabas de que no todas las personas que viven una depresión están ligadas a que vayan a presentar o a atentar contra su vida. Sin embargo, bueno, otras obviamente... si lo hubieran, ¿no? Ahora sí que lo hubieran, si lo hubieran diagnosticado, si lo hubieran rascado un poquito más a por qué se quitó la vida, pues hubieran dado con este diagnóstico, ¿no? Donde sí se podía haber hecho algo antes de terminar con su vida. Sí, exactamente. Es muy frecuente y más que todo el suicidio actualmente, por eso es tan importante el programa de Rompiendo el Silencio, el rango de edad en donde las personas más cometen suicidio consumado son los adolescentes entre 14 y 19 años. Y decir que también de repente decimos, no, es que pues sí daba como señales, pero no le creíamos porque pues entre más dicen, no pasa, y ahora hemos aprendido que no es cierto, ¿no? O sea, a lo mejor si hay una señal ahí, tenemos que voltear a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sí, exactamente. Muchas veces este tema es muy difícil hablarlo y pasa específicamente con los adolescentes que no nos animamos a preguntarles si están pensando en eso o qué les está pasando. Y es la importancia, ¿no?, de preguntarles a los adultos y también a los adolescentes si tienen estas ideas, ¿no es cierto? En el momento que nosotros detectamos como familiar, amigo o pareja en el cual
hay alguna persona que tiene estas ideas, es importante poder acudir a algún servicio de salud mental, ¿no es cierto? Porque es un foco rojo. Muchas veces decimos, no es cierto, o lo dijo muchas veces, ¿no? Pero muchas veces en todos estos intentos puede haber algún intento que sea grave y termine con la vida de alguna persona, ¿no es cierto? Resulta Entonces, que sí. Citlali, ¿has vivido alguna situación relacionada con atentar contra tu vida? No tanto así, pero, o sea, pensar en el suicidio, sí. O sea, pero también como que era como, sobre todo me acuerdo más en mi experiencia, a los 17, sí sentí así como, no vale la pena, y también pensé en formas de suicidio, pero decía, no, pues, y si no lo logro va a estar peor porque voy a seguir en la vida y peor, entonces decía, pues, o sea, como que tenía cierto límite mi pensamiento suicida. Y las otras crisis también un poco, pero no llegaban no llegó a planes ni nada, y no, la verdad nunca he tentado así de intentar cortarme Quitarte tu vida o algo así. no. Oye, ¿en tu familia se vive también alguna otra persona con depresión? Pues mis familiares en general, mis tíos, tías, algo han tenido. Y primos, sin decir los nombres, sí hay primos que se deprimen, que tienen algún diagnóstico. Tuve una tía que ya falleció, mi tía Margarita falleció y estaba diagnosticada con esquizofrenia. No sé si realmente la tenía o tenía otro diagnóstico, porque como cada vez, ¿no? Luego se confunde, y con estos avances de la ciencia cada vez se distinguen más las enfermedades. No sé si realmente era esquizofrenia o ella era bipolar, no sé. Oye, y yo creo que también, como nos comentan, el que tú sepas de lo que tienes, tu enfermedad, y sepas ya identificar los síntomas cuando viene una crisis, cuando a lo mejor hay alguna situación crítica que la va a desencadenar, y sabes que te vas a enfrentar con ella y que a lo mejor ya es menor a como la presentabas antes, hace que también pues identifiques en las demás personas. Tú estás como más atenta. Digo, no se trata tampoco de ir por la vida como de, tú tienes depresión de uno y así, pero me imagino que sí sucede, que estás a lo mejor hablando con algún amigo, alguna amiga, o te presentan a alguien y detectas, dices, seguramente vive con depresión y no sabe. No, pues, pero también yo creo que lo más rápido es cuando te empiezan a decir, no, es que no como, pues como de que no comes, porque también en la depresión o comes mucho o no comes, y eso sí pasa. Y bueno, pasa en la anorexia y en la bulimia. Pero eso sí me ha pasado con amigas que les digo, pues, se ponen a dieta y bajan mucho, y les digo, no, pero espérate, no le sigas más, porque igual te puedes ir del lado de gordita, pues, a la anorexia. Y solo eso, como que en eso sí me he fijado, platicando. No, pues ando medio triste, pero ha de ser por mis días o cosas así. Pero sí pasa a veces cuando uno tiene los síntomas, que estás como que te estás fijando. Como que te fijas más. ¿Tú crees que sea realmente el estrés? Como últimamente a todos le echamos la culpa al estrés, pero ¿crees que realmente sí sea un factor para que...? Un factor, yo pensaría que ya no, o sea, que sí tengan exigencia con los niños, pero que no los pongan en exceso en actividad, porque que los dejen aterrizar en su cuarto, porque como ahorita están mucho en las redes sociales, en el celular, como que pinten, que dibujen, que bailen, pero yo pensaría... Les organizan ¿no? Todo el día. Sí, que yo diría más bien que le den cierto espacio de libertad, de ocio, para que no estén tampoco tan estresados. A mí sí me estresa saber que los niños están como cada vez más deprimidos, y pues yo creo que para prevenirlo es darle espacio y no le exijas tanto a tu hijo, porque pues va a explotar un día. Exacto, de ahí vienen las exigencias. Citlali, pues ya casi vamos a despedirnos, pero antes de darle paso a Sara para que nos hable un poquito de estos proyectos y cursos, sí quisiera agradecerte. Y la última pregunta, pues ¿cómo ha sido hoy en día tu vida, y cuál es como el plan que tienes a mediano plazo quizá en trabajar en ti con esto, viviéndote con una depresión? Pues yo espero estar estable durante
mucho más tiempo. Económicamente hablando, pues también estar mejor en esa situación y poder ver con más frecuencia a mis amistades, pues hasta tener una pareja y comentarle a mi pareja que pues yo estoy enferma. Yo no le voy a ocultar mi enfermedad, porque si quiere estar conmigo, pues claro, tendrá que conocerlo. Tendrá que conocerme como soy, pero pues estoy muy agradecida de conocer Tierra a la Vista, el curso Humanamente y Monumental. Casa Club, es que está muy largo el nombre. Guadalajara Club House, luego le cambio, pero estoy muy agradecida también con mis compañeros, y con mis amigos en general también y familiares que me han apoyado. Y pues no sé, seguir adelante, pero ya espero yo no estar interna, porque es muy fuerte estar interna en un hospital, es muy doloroso. Claro, pues gracias de verdad, Citlali, por compartirnos parte de tu vida. No, pues gracias a ti por invitarnos. Gracias. Y bueno, antes ya de despedirnos, Sara, sí recordar cuáles son estos talleres. ¿Se manejan como talleres? Sí, son curso-taller. Sí, porque se hacen prácticas y interactúan, dinámicas y demás. Son cursos muy divertidos aparte. Si alguien ahorita nos escuchó y se identificó, ¿cuál sería el indicado para él? La dinámica es llamar a Humanamente. Ahí los va a recibir una trabajadora social, Verónica Villarreal, y ella va a escucharles, les va a hacer una entrevista, y de acuerdo a esa entrevista ella los canaliza al grupo o programa al que nosotros tenemos para esa persona. ¿Qué teléfono es? Es 3817-4088 y el 3642-8387. Estamos en Aurelio Ortega 531 en la colonia Seattle, a 2 cuadras del Hospital San Juan de Dios. Bien, ¿y cuándo van a empezar? La próxima semana tenemos el inicio del curso de Familia a Familia, y yo creo que en unas 2 semanas más tenemos el inicio del curso de Tierra a la Vista. Entonces pueden llamar, hacen una cita y se les canaliza al programa que les aplique. ¿Tienen costo? El de Familia a Familia y grupos de apoyo no tienen costo. El de Tierra a la Vista sí tiene un costo, pero si se le hace a una persona el estudio socioeconómico, si no puede pagar, se les da una beca. Ahora, ¿cómo pueden asistir a la escuela de los niños, las niñas? ¿Les pueden llamar y hacer la invitación, o es por medio nada más de Secretaría de Educación? Quien está coordinando ahorita es el Departamento de Psicopedagogía, que está en el centro de la ciudad, y ellos nos están canalizando con las escuelas. Pero si hay alguna escuela que tenga interés, puede llamar a Humanamente y podemos platicar para dar esta plática. Oye, ¿alguna charla en alguna empresa que estén preocupados los directivos por su personal, y que últimamente pues está usando mucho esto de invertirle ahora sí que al personal, pudieran acudir también? Claro, sí, damos pláticas institucionales, hemos dado en las universidades, hemos dado en empresas también socialmente responsables y que se preocupan por el ambiente de trabajo. Damos pláticas de trabajo en equipo, manejo del estrés, para depresión y demás. Sí, Bien. tenemos institucionalizado esta parte también para apoyar a los empresarios y universidades. Y que lo vean como una inversión, porque en muchas empresas no, a mí no me preocupa el personal, pero en la medida en que pues inviertan o trabajen en su personal, va a mejorar, por supuesto. Ahorita el trabajo en las maquilas es un trabajo muy estresante, entonces ahí es donde están echando el ojo y trabajar. Sí. Agradecerles de verdad tanto a Constanza, a Sara como a Citlali el que se hayan dado el tiempo de venir. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Muchas gracias también. Sí, de aprender, y ya pues estaremos esperándoles nuevamente el próximo mes para hablar de otra enfermedad mental, y sobre todo el diagnóstico, y aprender y entender que no sucede nada, no hay más allá de tener el temor y el pánico ante un diagnóstico. El quererse, el cuidarse, el checarse y sobre todo el prevenir. Teléfono de Humanamente ya para despedirnos: 3817-4088 y 3642-8387. Gracias a David, Arturo, Abraham, soy Rosy Muñoz, y el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde pues te espero con más Historias y Vida.